Cada vez que dices siempre, huele a karma. Y no es casualidad, pero sí pasa. Siempre me hacen esto los hombres, siempre me pasa esto, es que siempre me caigo, es que siempre esto. Lo siguiente que ella ve en esta regresión es que está en esta reunión previa a una reencarnación. ¿Realmente hay esa reunión? ¿Yo elijo lo que me va a pasar? ¿O sí parece como sacado de la ficción, ¿no? Sí existe ese como consejo, reunión álmico, se le llama grupo evolutivo, donde consiste aproximadamente de unas 10,000 almas, que son con las que más contacto vas a tener en esta vida, ya sea por periodos largos de tiempo o muy cortos, pero de alto impacto. Y si me permites, te voy a contar algo muy interesante de la vida de Jesús. Se cree, y por las canalizaciones que hemos tenido con él, nos dice que realmente Judas no es como que lo haya traicionado y que haya sido malo, sino realmente a nivel álmico es uno de sus mejores amigos, y solamente a él le pudo encomendar el favor de que hiciera ese rol de traicionarlo para que pudiera llevarse a cabo lo que se tenía que llevar. Nací con estas habilidades de ver y percibir y era algo horrible. O sea, no era, ay, qué lindo ver seres que se arrastran, que me muerdan, que me rasguñen, que me moreten, ¿no? O que sienta cómo me traspasan el cuerpo y que mi familia no creyera en eso. Lo mejor que puede pasar cuando tú haces mal un ritual es que no pase nada. Lo peor que puede pasar es que sí pase algo, pero que sea opuesto a lo que tú estabas esperando que pasara. Es lo mismo con esta parte del conocimiento. Puede que lo mejor pues no pasó nada, a lo mejor ya estabas preparado, ya es recuerdo de vidas pasadas, a lo mejor lo supiste manejar bien o como que se te movió el suelo, pero nada más te tambaleaste. Lo peor pues puede ser de que de repente estás abriendo conciencia para situaciones que no estás preparado y te empiezan a llegar las pruebas de la vida que no vas a soportar, que te vas a caer en depresión, te vas a poner a culpar a otras personas, a otras situaciones, a la conciencia, a los guías espirituales, etc. Y bueno, mucha gente, he conocido casos lamentablemente donde pues terminan quitándose la vida. Luces bajitas, risas de fuego, pero el aire olía a puro cementerio. La vieja tabla, la del abismo, esa que llaman Ouija, al mal mismo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó el más bravo. El vaso tembló y todos callamos. Soy el que cuida tu sombra y tu cruz, el que se sienta en la esquina sin luz. ¿Qué tal, amigos de No Mires por la Ventana? Bienvenidos a una nueva entrega de esta nuestra casa, porque pues hoy nos toca ser locales estando como visitantes y eso me fascina. Esto es No Mires por la Ventana, yo soy Quique Huerta y estamos en el estudio de Una Ruta Paranormal 666 y eso no es todo, además con el gran gusto. Luego me dicen, es que te ríes mucho y estás hablando de temas paranormales. ¿Cómo no me voy a reír de la alegría que me da recibir a dos grandes amigos con los que tuve la oportunidad de colaborar a distancia? Además, tremendos personajes, muy profesionales para los temas espirituales. Y por fin, en voz y presencia, en vivo y a todo color, Kuruba y Yeshua y Kuruba de Divergente Podcast. Divergente Podcast. Sí, ya lo cambiamos porque antes era Punto Divergente. Ahora Sí, es me Divergente. paré porque dije, no, ya no es punto. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Quique, muy bien, pues contentos de que por fin podemos coincidir en persona y tener esta oportunidad de grabar y colaborar juntos. Qué bueno que nos andas visitando por acá. Es un gusto igual tenerte por acá. La verdad es que esa vez que platicamos y tuvimos este podcast a distancia estuvo muy interesante. Entonces hoy poder compartir nuevamente estas historias, estos procesos a lo mejor personales que llevamos que convergen con lo espiritual va a ser muy interesante y gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Me ha llamado muchísimo la atención desde el inicio de esta ruta, de esta carrera paranormal que ya, bueno, en mi caso al momento de estrenar este episodio es sobre los 2 años. Y he tratado de ir encontrando puntos de conexión y los episodios más interesantes que he grabado, uno de esos ha sido con ustedes porque me ayudaron a procesar mucha información. Sin embargo, bueno, hay muchas cosas que están en el aire todavía de las cuales quedaron pendientes y quisiera platicar. Hoy precisamente que estuve
en una visita por ahí en un programa, hablaban de la suerte. Y yo tengo como relativamente claro que por lo menos para mí, creo que el concepto de suerte radica en donde se junta la oportunidad con la preparación. Sin embargo, algo dentro de mí me dice que ese momentum de la moneda en el aire que se llama azar también existe. Y en lo espiritual, muchas veces creemos que hay coincidencias y hay otras personas que por el contrario dicen que mucho de lo que vivimos es algo que ya estaba escrito. Y hay otro tanto de personas que te aseguran que uno mismo ha sido el creador de todo lo que está pasando alrededor de nosotros en este momento. Sería interesante saber qué opinan ustedes. Va, mira, estás abriendo con un tema interesante, está bastante bueno. Yo en lo personal creo que podría, así por decirlo como muy a grosso modo, es como 50-50. Entre que sí hay cosas ya que tú como alma, como ser, como espíritu, antes de bajar a este plano encarnado, sí escribiste y sí firmaste y sí dijiste así van a ser porque son cosas que necesito vivir, hacer, encontrarme con personas, estas personas, para yo vivir mi proceso de evolución, sí. Sin embargo, creo que en el trayecto hay muchas otras cosas que también ya dependen del factor humano, de que yo ya estando aquí, inconscientito, de que soy un alma, un espíritu, yo ya voy tomando mis decisiones, armando mi secuela de causas y efectos que van armando pues mi historia de vida. Y aunque en algunas corrientes pues sí dicen, ¿no? Como que no hay coincidencias, sino diosidencias, o no hay casualidades, yo creo que más que casualidades yo las veo como que sí influye esta energía que llamamos suerte con la cuestión de qué tan preparado estoy. Entonces, creo que hay correspondencias más que nada, le podríamos llamar así. Y entonces, pues bueno, sí se van armando una serie de cosas muy interesantes conforme también tú vas haciendo conciencia y vas despertando y vas tomando noción de que estas cosas pues también están a tu disposición y que sí, tú eres dueño y señor de tu vida porque dependes completamente de ti para vivir o dejar de vivir algo. Sin embargo, creo que hay unas cosas de las que también, repito, no podemos escapar porque ya las planeé desde antes de bajar y creo que esa parte consciente de mí en mi esencia natural toma más peso que mi presencia humana. Fíjate que ayer hablaba como también con un paciente de un tema muy similar, en donde esta paciente me dice que está muy preocupada normalmente de que se muera su familia como tal. Y yo tengo algo muy claro, ¿no? Que es, no te va a pasar nada de lo que no te tenga que pasar, aunque te pongas y aunque te quites, ¿no? Entonces, creo que más o menos se refiere a esto. Hay cosas que ya están predichas, porque, por ejemplo, cuando nosotros podemos ayudar a una persona a que no tenga, o no muera de una forma fatalista, es, esta persona ya va a morir. O sea, por más que quieras salvarla, por más que quieras, mantenerla estable o aquí en tierra, esta persona si ya tuvo su fecha de muerte o su acuerdo en su alma como una fecha de muerte, tú no vas a poder quitar esa fecha de muerte porque no eres Dios en creación y que hizo ese pacto de alma ante el consejo donde están las almas, llamémoslo así. Lo único que podemos hacer con la magia es poder retirar todos estos fragmentos negativos en donde a lo mejor en vez de que muera a través de un accidente, pueda morir en paz descansando en su cama, ¿no? O en paz sin una enfermedad. Y precisamente creo que va todo esto con el tema de la suerte o con el tema de lo que ya está predicho ante la vida. Hay gente que nace con cierta suerte, con cierto talento, con cierta chispa divina que se le pueden dar las cosas de mayor forma o con mayor ventaja que otros, pero creo que ya están las cosas hechas, ya están las cosas predichas, solamente con la energía, con la magia, con la espiritualidad podemos de cierta manera limpiar para que ese camino no sea en desagrado, sino no pases por la tormenta o por las piedras, sino sea más liviano tu proceso. Lo pusimos en la mesa y muchas de las personas que quizás nos están viendo y escuchando traen cierta expertise y conocimiento del tema. Pero hace años cuando yo empezaba en esto, yo me pregunté, ¿hay alguna especie de enciclopedia donde
esté reunido todo el conocimiento espiritual, sobrenatural, metafísico, donde yo pueda ir aprendiendo poco a poco estos temas que hemos platicado a lo largo de tantos episodios. Hoy en particular la pregunta sería, ¿habrá una especie de reencarnación para dummies o vidas pasadas para dummies? ¿Eso existe? Como tal, no que yo sepa, pero hay muchas cosas que sí son como paso a pasito, ¿no? Baby steps. Por ejemplo, Paulo Coelho, el libro del esclavo, Satán, que ese es como para tanto baby steps como para quien ya tiene también una noción más, ¿no? O sea, está como muy, muy bien estructurado ese de Satán. Sí hay varias cosas, por ejemplo, ya uno más avanzado, que creo que sí tiene muchísima conciencia y creo que quien no está preparado hasta te duerme el libro, es el libro de Urantia, que está muy, muy bueno. Pero como no hay algo que, bueno, es que en este mundo espiritual y de metafísica y esotería, no hay como una verdad absoluta, o sea, como todo está abierto a la posibilidad y a la probabilidad etérea de Dios, que es probabilidad en expresión, en potencia, pues entonces no hay como una verdad absoluta, sino más bien todas las probabilidades son correctas o son posibles. Por ende, no hay como un ABC que digas, este es el bueno, ¿sabes? Es como más bien, dependiendo del punto de vista de cada cosa, están sus diferentes ABCs posibles para poder abordar ese tema, esa conciencia. Esa parte es bien interesante y quiero preguntarte en particular a ti otra cosa. Ok. Hace ratito, vuelvo al hace rato, es que me surgieron tantas cosas. Estaba hablando de contratos kármicos, estaba hablando, y tú lo acabas de decir, por eso me acordé. Esta reunión previa donde firmamos lo que va a pasar en esta reencarnación. Si tuvieras que escribir el ABC según Yeshua y Kuruba, los primeros pasos para entender este tema, ¿cómo sería? ¿Qué cosas son fundamentales para que yo pueda entender cómo funcionan las vidas pasadas, la reencarnación? Ok, o sea, principalmente creo que es todas las personas que les gusta todo este ámbito paranormal, todo este ámbito de la espiritualidad, del conocimiento, del desarrollo, son almas que ya vivieron un proceso aquí en la Tierra, un proceso en donde vivieron muchas situaciones o lecciones que pudieron trascender en su vida, que en algún momento pudieron haber sido brujos, brujas, sacerdotes, de entre muchísimas cosas, ¿no? Pobres, ricos, hermanos, toda la lección que ya tuvieron que haber vivido. Entonces, yo creo que toda tu audiencia y nuestra audiencia no son personas nuevas en este ámbito de conocimiento. Por ende, creo que el primer pasito es haber tenido esa apertura de conocimiento, esa lección de haber trascendido en diferentes vidas o en diferentes encarnaciones, o que tu alma ya esté más preparada que otras almas, porque no todas las almas vienen a evolucionar, no todas las almas vienen a hacer conciencia. Y eso es creo que algo de lo más fundamental e importante, porque a veces, por ejemplo, hay mucha gente que le puede llegar a tener miedo a estas cosas, pero no le tiene un miedo por inconsciencia, sino porque a lo mejor su alma reconoce estas situaciones y tiene algún trauma con estas situaciones y le da miedo despertar nuevamente ese conocimiento. Y entonces, por eso puede llegar a repeler ciertas cosas o situaciones, pero todo esto lleva un camino y un desarrollo que creo que es tanto personal como poder ser coachado por personas que ya llevan este despertar de conocimiento y de conciencia y que ya entienden el conocimiento y que lo llevan a la práctica, que eso es también importante. Entonces, para mí, el paso uno es que las almas ya vienen preparadas para esto y una vez que las almas vienen preparadas para esto, van a ir aprendiendo y conociendo que también van a conectar con su propia alma para poder recordar el conocimiento antiguo que tienen esos seres. Por ejemplo, te voy a poner y te voy a explicar a ti. Tu alma que veo es demasiadamente fuerte, pero repele contraatacar a veces, porque ya lo hiciste en otras vidas y es como porque otra vez en esta vida tengo que contraatacar muchas situaciones y cosas. Y entonces como que te retienes, pero tu alma ha sobrevivido a muchas lecciones y muchas cosas, tanto espirituales como físicas. Entonces, más bien retienes a tu propio, llamémoslo así, demonio, porque sabes lo que eres capaz de hacer.
Por eso, el otro día escuché una frase que me mató. No la recuerdo con claridad, a ver si ustedes la han escuchado, pero tiene que ver con el ser inofensivo y el ser, digamos, como alguien amenazante, ¿no? Para que te consideren una persona amenazante, debes de tener la capacidad de reacción, de respuesta. Dijiste esa palabra, pero no la pude retener, de contraatacar. Ujú. Debes de ser una persona capaz de ser violenta. Entonces, reconocen en ti a alguien de control, a una amenaza. Pero si hablan de que eres una persona inofensiva, está claro que no tienes esa capacidad de ser violento, son dos cosas diferentes. Ahorita me acordé, no viene mucho a colación, pero es una frase que me impresionó porque muchas veces sí hace falta esa parte de saber poner límites, ¿no? De marcar bien hasta dónde se pueden meter con uno y hasta dónde no. Y es complicado. El aprender a conocerse, a manejarse y llegar a ese punto donde, como dices, bueno, a lo mejor ya lo hice tantas veces que me conozco y me da miedo que vaya a despertar eso algo en mí. ¿Y por qué ahondo? Porque yo se los confesaba fuera de cuadro, ¿no? Que de repente hay cosas que no me atrevo a hacer y seguramente eso le pasa a las personas también que nos están viendo y escuchando. Hay cosas que yo no me atrevo a hacer, no porque realmente me dé miedo la situación como tal, sino porque siento que es algo que está esperando que yo cruce esa línea y que ya pasó en algún momento y que creo que traigo grabada esa eh, clara consecuencia de haber reaccionado de tal o cual manera. Esas son cosas de un despertar, pudiéramos. Sí, es de un despertar, pero al final de cuentas, como lo que dices tú, ¿no? O sea, te da miedo algunas situaciones y la gente le da miedo, pero en algún momento va a estallar. O sea, o se preparan o va a estallar, en su momento va a llegar las cosas que tienen que llegar, porque es como si retuviéramos ese poder y ese poder en algún momento va a reventarlo, ¿no? A través de crisis existenciales, emocionales, a lo que mucha gente le llama la noche oscura del alma. Cuidado con eso. Ujú. Pero bueno, el conocimiento está ahí sobre la mesa, ¿no? Ya nos diste varios puntos, varios libros a los cuales podemos acudir para ir entendiendo mucho mejor esta situación. Se me hace impresionante el tema y se me hace, pues la verdad, hasta cierto punto increíble. Es una palabra, fíjate que poco a poco me ha ido costando más trabajo usar. Increíble. Increíble, sí. Porque ya muchos de lo que me platican ya me lo voy creyendo. Pero bueno, pues porque uno va teniendo esa apertura de mente. Y supongo que en la medida en la que vas escarbando en el conocimiento, vas entendiendo mucho más estas cosas. Primer paso, tener esa apertura. Segundo paso, creo, conocer, empezar a investigar, a indagar. Sí, empezarte a preparar, encontrar ya sea un mentor, que tú estés estudiando por tu cuenta, que estés experimentando lo que vas aprendiendo y estudiando, ¿no? Porque también, pues muchas personas se quedan como en en esta inercia del consumir y consumir información, y después ya es como, ¿para qué quieres tanta información? Porque la información así por sí sola no te sirve de nada más que para hacerte daño, porque ya estás abriendo conciencia para algo para lo que a lo mejor no estás todavía capacitado para manejar. Entonces creo que la práctica, irlo llevando a la práctica conforme se va aprendiendo y adquiriendo la información es primordial también. O sea, es importante aterrizarlo y llevarlo a la práctica, no quedártelo solamente en la teoría. Porque si no, bueno, pues nada más vas a estar abriendo cosas y despertando cosas que no te van a favorecer si no estás ahí ya con la prueba y error. ¿Qué puedo llegar a despertar en determinado momento que puede ser peligroso cuando empiezo a hacer conciencia de que hubo otros tiempos, de que hubo otras vidas, de que ya llevo un camino avanzado y que traigo conocimiento previo, que estoy bloqueando de alguna manera? ¿Hay algún riesgo en esto? Sí, mira, te voy a responder con uno de los principios de la magia. Una de las cosas que nos dice es, lo mejor que puede pasar cuando tú haces mal un ritual es que no pase nada.
Lo peor que puede pasar es que sí pase algo, pero que sea opuesto a lo que tú estabas esperando que pasara. ¿Sí me entiendes? Entonces, es lo mismo con esta parte del conocimiento. Puede que lo mejor, pues no pasó nada. A lo mejor ya estabas preparado, ya es recuerdo de vidas pasadas, a lo mejor lo supiste manejar bien o como que se te movió el suelo, pero nada más te tambaleaste. Lo peor, pues puede ser de que de repente estás abriendo conciencia para situaciones que no estás preparado y te empiezan a llegar las pruebas de la vida que no vas a soportar, que te vas a caer en depresión, te vas a poner a culpar a otras personas, a otras situaciones, a la conciencia, a los guías espirituales, etcétera. Y bueno, mucha gente, he conocido casos, lamentablemente, donde pues terminan quitándose la vida porque no aguantan, ya no tienen cómo sostener o soportar ellos mismos el cambio, porque es un crecimiento interno a nivel conciencia, pero es como la adolescencia, cuando estabas creciendo todo te dolía, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental, nadie te comprendía, bla, bla, bla. Pero bueno, todos tenemos que pasar por nuestra adolescencia y de cierta forma, pues la mayoría pues la libramos, ¿no? Pero imagínate que estás teniendo un crecimiento espiritual, mental, emocional y todo lo demás, y no estás preparado para ello porque es como el menor de edad que quiere empezar a tomar, a fumar, a salir de fiesta, no está preparado su cuerpo todavía para eso. Entonces, igual tú todavía no estás preparado para eso a lo mejor, entonces empiezas a forzarte algo, un crecimiento forzado para el que no estabas todavía dispuesto. Te va a consumir, te va a lastimar. Y ahí es donde entran ustedes, que son los especialistas en la guía, ¿no? Y supongo que tienen sus pacientes Claro. y tienen su proceso. Sí, sí, sí. Y muchos de estos procesos es fortalecerlos a nivel mental y emocional para que aprendan a utilizar la magia. Les quiero poner un caso sobre la mesa que se me hizo impresionante también. Hablaba de contratos kármicos. Alguien me dijo hace unos días, hay que tener mucho cuidado sobre todo en temas de pareja, en este tiempo, en este ahora. Cuando dices, es que yo quiero que seas mío en esta vida y en todas las demás. Y me hizo mucho ruido. Y me cuentan esto. Llega una persona de edad avanzada a su consultorio con una vida hecha, hijos, esposa, su patrimonio, y pues que siempre se mantuvo, digamos, firme a las convicciones y a sus tradiciones. Pero llegó muy preocupado porque estaba despertando en él algo a lo que él le llamaba, lo que sentía un compromiso con un varón muy cercano a él. Y era algo que lo estaba llamando muy fuerte y que lo tenía muy inquieto. Y era un tema que ya habían abordado entre ellos y que era recíproco. Entonces hay pues este contacto donde se hace la lectura y resulta que hay esta situación de por medio, ¿no? Y no ahondamos mucho más en el tema por cuestiones de tiempo, pero me lo traje en la maleta porque lo quería bajar aquí con ustedes para que me desmenucen un poquito esto. Porque además me decía, a ver, no solo pasa en temas de pareja, pasa en temas de, es que en esta vida y en la siguiente yo quiero que tú seas mi hija, mi mamá, mi papá, mi mejor amigo. Y de repente resulta que en la siguiente vida no estábamos destinados a ser los mejores amigos, sino los mejores enemigos. No sé, ahí sí estoy pisando terreno desconocido, pero afortunadamente estoy con ustedes. Fíjate que es un tema que pasó hace muy poco tiempo con nosotros, en donde sucedió un proceso kármico, ¿no? Que para esto creo que es importante especificar que karma viene de una lengua antigua que se llama eskar, mala, ma, intención. Dar, que es la hermana, lo contrario al karma, que es dharma, es dar, buena, ma, intención. Entonces karma es mala intención, dharma es buena intención. Todo lo que se genera como karma quiere decir que es pendientes, deudas o situaciones intencionales que yo hice con una mala intención hacia otra persona. Por ende, podemos estar guardando karmas con muchas personas y con muchas situaciones y hasta cosas. Es más, hasta con la madre tierra o hasta con algunas deidades, espíritus, seres, etcétera, podemos tener karmas o pendientes con ellos. ¿A qué voy con esto? Creo que la mejor persona que te puede contar esa historia, porque la vivió en carne propia hace poco, es
una lección kármica lo que conllevó y todo lo que movió hasta la actualidad de hoy, y apenas se sanó hace no tiene mucho tiempo, pero mueve tanto a nivel mental, emocional, físico, espiritual, y duele. Es doloroso, pero cuando te das cuenta que hay el karma y lo empiezas a sanar y a reestructurar, puede ser de una forma más amena. Y creo que la persona que te puede contar más en experiencia propia esto es Kuruba. Híjole, No venía preparada para esto. ya nos exhibiste. No, sí me gusta contar mis historias. Esta situación de los karmas de vidas pasadas, cuando nos encontramos nuevamente con estas almas con quienes pactamos o quedamos con ese pendiente kármico que también se le llama así, y se detonan, porque además no es como que dices, ay, en cuanto nos encontramos, luego, ¿no? Ahí fue cuando se detonó. No. O sea, tú puedes tener karmas con tus papás incluso y no se te va a detonar hasta los 20 y tantos, hasta los 30 y tantos, 40 y tantos. Ese aprendizaje pendiente, esa situación, no va a haber mientras nada. Entonces, justo como te decía, hasta cuando estás preparado para vivir algo es que se empiezan a detonar las cosas por sí solas. Si tú lo forzas, pues te puedes lastimar, ¿no? Entonces, estas situaciones que de karmas de vidas pasadas, sí es importante, y lo digo más que nada a la audiencia, porque luego también me han llegado muchos pacientes que, oye, es que fui a que me leían los registros akáshicos porque quería ver qué karmas de vidas pasadas tenía con mi mamá, con mi pareja, y quería una regresión, y es como, deje de estarle escarbando donde no. Porque de repente digan, y es que desde ahí me he sentido mal, me he enfermado, ya no me va bien el dinero, en el amor, y nos peleamos. Pues es que andan abriendo cosas que todavía no. Entonces, pero bueno, no anden abriendo cosas por curiosidad ni porque, ay, para saber qué fui en la vida pasada y saber qué karma, y no. Y que eso es súper importante porque a veces empiezan a abrir conocimiento, como decíamos hace rato, de los procesos kármicos o de las situaciones que ni siquiera están detonados, y en ese momento se detonan y empeora tu vida, porque a lo mejor lo que estaba empeorando tu vida a nivel económico, a nivel amoroso, no era el karma, era otra situación muy ajena, pero ya te abrieron la información de ese karma y ahora es el karma más la otra información y se hace un desmadre energético. Sí, no está cañón. Y al rato, como otra vez no pasaste la prueba, como en la escuela, pues se posterga para el extraordinario y ese te llega otra vez después. Y dices, ay, es que siempre es lo mismo y me pasa lo mismo y siempre me va mal con parejas y es que el otro. Y siempre esta situación es la que no me funciona y no, hombre, es un despapay. Pero bueno, regresando a la historia. Tuve un karma hace poco con una persona que de cierta forma pues fue considerada familia y que fue un proceso de aproximadamente 6 meses. Desde noviembre del año pasado, más o menos, octubre, se activó y no nos dimos cuenta que era una situación kármica. Pensamos que eran procesos energéticos del planeta, que han estado subiendo las frecuencias Schumann, que también es otro tema de cómo está funcionando la energía en el planeta. Pensamos que era a lo mejor una cuestión como de proceso, ¿no? En el que entramos personal, porque normalmente nosotros, como por la vida que llevamos y a lo que nos dedicamos, constantemente estamos como en procesos de prueba, por así decirlo, para ir viendo qué sí hemos avanzado, qué queda pendiente y cómo lo podemos reestructurar. Entonces dijimos, no, pues a lo mejor ya nos cayó como ahorita el examen, ¿no? Y es como, bueno, vamos a ver. Pero llegué al punto, así resumiéndotelo más o menos, llegué al punto en el que yo ya sentía que me estaba volviendo loco. O sea que, tal cual, yo así se lo describí a Yeshua, me sentía que mi mente así como por dentro la veía que se fracturaba como pedazos de cristal. Y yo así como que con todas mis extremidades agarraba pedacitos y como que ya nada más estaba haciendo fuerza porque si lo soltaba se iban. Y eso iba a hacer que yo me volviera demente, así loco. No loco del chido de, qué locochón, sino completamente desquiciado. Y dije, no, esto no está chido y ya siento que no aguanto. Fue así como, llegué a tener depresión, me dieron ataques de ansiedad que nunca me habían dado en la vida. Este, yo no conocía la sensación de un ataque de pánico y de ansiedad combinados, yo no los conocía. Hasta ese momento fue así como, "Güey, es que no sé ni qué siento". Me dice, ¿qué sientes? Le digo, no sé. No conozco esta sensación, no conozco este sentimiento, no conozco esta emoción, ni siquiera sé de dónde o por qué sale. ¿Sí? Entonces fue justamente un karma que fue de amoroso de hace muchas vidas,
donde cuando esta persona llega, que además pues era familia, ni siquiera tenía que ver con situaciones amorosas, por eso es que nunca se vio hasta que abordamos el karma. Fue así como en esa vida me volví loco por esa persona, maté a otras personas porque yo estaba en un monasterio de monjes y fue como la única forma de estar con ella sin, de cierta forma, como romper el celibato y el pacto que tenía como monje, fue como matarlos a todos en el monasterio, volverme loco y, y quedarme ahí con ella. Y entonces fue como similar, ¿no? De ese de, ay, pues para toda la vida y la fregada, fue como, no funcionó. Y llegamos hasta después de esta vida, que eso fue hace como muchas vidas atrás, 80 y tantas habíamos visto que fue, o sea, hace bastante tiempo. Y fue como, mira, ¿dónde vienes a resolver tu karma después de tanto tiempo? Con algo y con alguien que jamás se te iba a pasar por la cabeza que iba a pasar. Y que te lleva al borde de la locura, incluso. Y que se repiten situaciones similares en Se la actualidad. repiten. ¿Cómo puedo yo? Porque mira, a ver, antes de lanzar la pregunta. Y ahorita estoy bien, ¿eh? No tengas miedo, no estoy loco. No, para nada, olvídate. La libramos. Muchas personas quizá nos hemos sentido así. Yo me he sentido así. Y no te lo puedes explicar. ¿Cómo puedo yo empezar a saber en ese momento que es tan difícil, ya lo viviste, tan oscuro, las personas que han vivido un ataque de pánico, un ataque de ansiedad o una combinación de todo eso con una depresión muy profunda, sabrán de qué estamos hablando? Y si no lo has vivido, pon atención, ojalá nunca te pase, pero por si te llega a pasar, sepa reaccionar desde el lado espiritual. Ustedes son al final guías espirituales, sanadores espirituales, tienen la expertise, el conocimiento y les puedo decir que les costó un poquito de trabajo darse cuenta, no es ofensa decirlo. No, no es ofensa. Y ahora nosotros que somos simples mortales, ¿cómo podemos darnos cuenta que está pasando esto? Porque a lo mejor no tenemos, si un día me siento así, obviamente oye, Curuba, oye, Yesho, traigo este tema, pero quien no sabe y a lo mejor está llegando por primera vez al tema paranormal y este es su primer video al respecto porque le llamó la atención, ¿qué puede hacer una persona ahí? Creo que principal es darte cuenta que si esto está sucediendo en tu vida y no hay una explicación aparente de algo antes, o sea, que haya sucedido algún trauma, algún daño, alguna situación física, y no tienes por qué estar viviendo esta situación ahora, o sea, como no hay previos para que estés viviendo una situación como de esa magnitud, puede ser algo importante que tiene que ver con un karma, puede ser un proceso espiritual, puede ser un proceso de alguna energía negativa. Obviamente tenemos que descartar la parte de la salud física, pero ¿qué crees? Que también se combina muchas veces lo físico con lo espiritual. Entonces puedes estar mal hormonalmente y a lo mejor alguna hormona te puede estar faltando en el cerebro, la dopamina, el cortisol, etcétera. Pero también si combinamos entre lo espiritual y lo físico, o sea, atenderte con personas que realmente saben, porque hay mucha gente también que digo, no es nada más saber por saber, sino llevarlo a la práctica y a investigarlo, comerlo, mascar la conciencia y tener práctica en las cosas y saber el valor del humano, de la vida, para que puedas practicar la mejoría o la sanación con ellas. Yo creo que, regresando al punto, si no ha pasado nada drástico anteriormente, si no concuerda lo que estás viviendo con lo que hoy está pasándote, puede ser un proceso kármico. Y si tienes una palabra que es siempre me pasa esto, nuestro maestro nos decía, cada vez que dices siempre, huele a karma. Y no es casualidad, pero sí pasa. Siempre me hacen esto los hombres, siempre me pasa esto, es que siempre me caigo, es que siempre esto. Entonces, cuando dicen siempre, literal, puede venir un proceso kármico o una deuda personal, porque también se puede tener un karma personal o un karma como te decía, con un espíritu, con una deidad, con alguna situación o con alguna persona que está activo y a lo mejor tú, como simple mortal que sientes que eres, pues no lo puedes notar porque no has llevado ese desarrollo. Yo
como recomendaría para que ustedes empiecen a poder detectar estas situaciones y estos pendientes es mediten. Pero mucha gente tampoco sabe lo que es una meditación, porque la meditación no es mantener la mente en blanco, la meditación es interiorizar qué está pasando en tu mente, ser el observador de tu mente y de tus emociones. Y las personas piensan que a veces la meditación es mantenernos en blanco o dormirnos y no tiene nada que ver. Entonces, la meditación para mí ha sido muy clave y obviamente si tienes percepciones, si tienes dones, si tienes habilidades, puedes descubrir qué es lo que está pasando hoy en tu vida y que puede haber una corrección entre la ansiedad, la depresión y todo lo que estás teniendo contigo mismo. Porque mucha gente, te lo digo, nuestro podcast se llama Divergente, no se llama Divergente por cualquier situación, sino por la neurodivergencia. Tenemos TDA y TDAH y tenemos ciertas habilidades que nosotros le llamamos habilidades, esta parte neuronal de poder pensar más que las demás personas y podemos detectar tanto a nivel espiritual las cosas y también podemos detectar a nivel subconsciente lo que la persona está viviendo, pasando y podemos detectar su nivel de creencias que tiene para poder modificarlo y resignificarlo y pueda llegar a una sanación. Pero en pocas palabras, meditar y decir la palabra siempre, ahí huele a karma. Me apantalló el vato. Su explicación, date cuenta. Otra historia que les quiero contar porque me va a llevar a la siguiente duda que traigo hoy. Una historia que nos costó mucho hate ahí en un episodio que sacamos, donde hablaba de esta amiguita que siempre le iba mal y que siempre se estaba quejando porque la vida la había tratado mal hasta que un día le dicen, ven para acá, te voy a llevar con una persona que te va a hacer una regresión porque yo necesito saber de una vez por todas de dónde viene esto. Es más, ya no le querían contestar el teléfono porque era para puro quejarse. Se la llevan. Y la historia está fuerte. En la regresión a ella se le revela, en resumen, que en algún punto fue un guerrero nórdico, uno de los guerreros más bravíos, más salvajes, especialista vamos, en la guerra, válgase la redundancia. Y en esa regresión ella está viendo cómo su superior les llega a avisar que van a ir a la conquista y que van a arrasar con ciertos pueblos. Pero ella empieza a sentir un éxtasis muy, muy intenso. Y los pensamientos son sobre todo el daño que va a ir a hacer a infantes en temas carnales. Y ella relata cómo en estas conquistas, mientras va avanzando, hace daño a más de 100 infantes. Lo siguiente que ella ve en esta regresión es que está en esta reunión previa a una reencarnación con sus maestros ascendidos y con otros espíritus que tenían que regresar junto con ella. Y le dicen, oye, es que esto que tú hiciste acá, en esta vida, la vas a tener que pagar. Palabras más, palabras menos, para que se entienda. Y le dicen, hay 3 opciones. Vas a regresar y vas a ser violentada. Vas a regresar como mujer y vas a ser violentada 3 veces por tu tío. O opción 2, vas a regresar como mujer y vas a ser violentada 2 veces por tu abuelo. Opción 3, vas a regresar como mujer y vas a ser violentada 1 vez, pero por tu papá. Y ella está relatando en esa regresión que ella les dice que sí va a regresar, pero se voltea a un espíritu y le dice, pero tienes que ser tú el que va a regresar conmigo y tú vas a ser mi papá en esa vida. Ella está viendo cómo ese espíritu se niega hasta que por alguna razón accede. Y la historia es real y triste porque, bueno, en un exceso de copas, pues el papá tiene esta desafortunada situación con ella y se presentó una vez. Pero lo que viene después, además de ser muy sanador, parece milagroso, pero para algunos además parece rayado en la locura, porque su vida cambió. Ella perdonó a su papá y su vida empezó a funcionar de una manera increíble.
se llevaban, tenían contacto, estaba latente esa situación, pero se sentaron, lo platicaron, ella lo perdonó, se perdonó a sí misma por lo que había hecho, porque ella recordaba después con mucha angustia esa situación. Entonces, eso es un escenario bien amplio, bien complejo, y mi pregunta es, ¿así funciona esto? O sea, ¿realmente hay esa reunión, hay estos guías, estos maestros ascendidos, estas opciones? Yo elijo lo que me va a pasar, porque pues sí parece como sacado de la ficción, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y de dónde crees a fin de cuentas que sale la ficción? De la vida real. Exacto, ¿no? Y a veces y uno A pensaría veces la realidad supera la ficción. eso. Uno Completamente. pensaría que es al revés, pero no. A veces la realidad supera la ficción, porque no siempre hay forma de cómo plasmar todos los detalles de la realidad. Y sí, sí funciona así totalmente. O sea, así como yo te platico de mi karma, que empiezan a pasar cosas y empieza a haber síntomas. Es maravillosa el cuerpo humano. Cada vez yo quedo más fascinado. O sea, vengo estudiando el cuerpo humano desde la preparatoria, que empezaba a tomar clases de biomédicas, y porque tenés que elegir una rama. Y entonces me encanta cómo para mí es un diseño tan perfecto, tan bien cableado, como si fuera un buque de guerra, ¿no? O sea, como que tantas cosas tan muy minúsculas, pero todo está perfectamente conectado a lo que tiene que ir para que haga el funcionamiento que tiene que hacer célula por célula. Que cuando vives estos procesos kármicos, el cuerpo empieza a somatizar luego, pero así, instantáneo. Empieza a sentirse mal, empieza a mostrarte a lo mejor el salpullido, que la enfermedad, que el síntoma, que el dolor, que me lastimé, que el abuso incluso, ¿no? Y cómo lo vives es muy impresionante. Y cuando llegas a este punto, que la verdad me encanta el final de esa historia, porque llegó a un punto de resolución a través de la conciencia, y creo que es lo importante que no todos están dispuestos a hacer, porque no todos están dispuestos a perdonar al que abusó, al que me golpeó, al que me maltrató, al que mató a mi hijo, al que, ¿sí me entiendes? O sea, y se entiende, es fuerte, pero cuando llegas a ese punto de conciencia y lo entiendes y lo ves desde otra perspectiva, te das cuenta que realmente nunca nadie te hizo nada y te haces responsable de ti. Y en ese momento que tú aceptas tu responsabilidad y aceptas tu rol y el rol de las personas en tu vida, inmediatamente el cuerpo cambia y por ende cambia tu vida, como lo dices. Pues, cambia todas mis situaciones, ya se me desatoró esta situación, se me desatoró la chamba, encontré pareja y es la mejor pareja de toda la vida. Empiezan así como por arte de magia casi instantánea que empiezan a suceder las cosas que nunca pensaste posibles. No Y es me fácil, encanta, me ¿no? encanta. Sí, no, claro. Es que ese es el tema. Yo creo que ahí entre los primeros pasos para esto del despertar, yo creo que lo primero es que tienes que estar dispuesto a entender que no es fácil, que no va a ser, o sea, no es como pastilla azul, pastilla roja, y ya me la tomo y desperté. Esto no es así, o sea, el despertar espiritual muchos piensan, porque no lo han vivido, que es meditar todo el día y estar bien zen y bien hippie, tomando el sol y ay, Pachamama, ¿no? Tlazocamati. No, o sea, es una, perdón por la expresión, y si no hay que lo censuren, pero es una pizza, o sea, bien dura. Pero también es muy difícil no hacerlo. Entonces, a fin de cuentas, tú eliges tu difícil. Tú vas a elegir tu dolor, ¿no? ¿Cómo es esta frase que dice que el dolor es, que algo es opcional? ¿Cómo tú Mm. la sabes? El dolor es real, el sufrimiento es opcional. Exacto. Tú vas a elegir con qué vas a sufrir, o si vas a sufrir, más bien, el dolor lo vas a sentir. Tú vas a decidir cuál va a ser el dolor, ¿no? Sí. Y si lo quieres seguir sufriendo, pues simplemente va a ser nunca me voy a desprender de esto, nunca voy a ser consciente de esto, nunca voy a trascender, no voy a perdonar. Y creo que ese dolor es mucho más grande. Cuesta trabajo cualquiera de los dos lados, definitivamente, pero bueno, ya la gente irá decidiendo de qué lado preferirá. Claro. Y terminando de responder, porque te digo, ya sabes que somos divergentes y se nos va la otra. Pero la otra parte que también está muy curiosa y muy interesante, sí existe ese como consejo, reunión álmico, donde, oye, tú, por favor, quisiera ser mi papá y tengo que aprender esto, yo te puedo aportar lo otro, ¿cómo ves? No, que sí, no, que no me conviene, no, pues que aguanta y vamos a ver, y empiezas a hacer como tu grupo, se le llama grupo evolutivo, donde consiste aproximadamente de unas 10,000 almas, que son con las que más contacto vas a tener en esta vida,
ya sea por periodos largos de tiempo o muy cortos, pero de alto impacto, ¿no? Como el que me chocó, hizo que viviera una experiencia cercana a la muerte porque iba borracho en la carretera y ¡pum! Y lo conocí una vez nada más, o lo vi, pero ya de ahí nunca lo volví a ver. O gente que de plano, pues tu familia, ¿no? O sea, tu mamá, tu papá, que hasta que ahora sí que la muerte los separe. Y así vas organizando como tu grupito y tu equipo de en esta vida vamos, ¿no? Hay gente obviamente como que más de relleno, como, sí, buenas tardes, ¿no? Provecho, sí, y que nunca te relacionas con ellas, ni hay impacto en tu vida, ni tú a ellos, pues no pasa nada. Pero sí tienes como tu grupo álmico y que ante el consejo kármico empiezan a elegir como tus procesos de vida y qué rol vas a jugar en la vida de cada quien. Y si me permites, te voy a contar algo muy interesante de la vida de Jesús. Se cree, y por las canalizaciones que hemos tenido con él, nos dice que realmente Judas no es como que lo haya traicionado y que haya sido malo, sino realmente a nivel álmico es uno de sus mejores amigos y solamente a él le pudo encomendar el favor de que hiciera ese rol de traicionarlo para que pudiera llevarse a cabo lo que se tenía que llevar a cabo. Era el que no le iba a fallar. Era el que no le iba a fallar, exactamente. En quien más confiaba para dejarle tal tarea y tal misión, aunque lo fuéramos a odiar colectivamente los siguientes 2000 años. Solamente con él contaba para hacer algo así, sí, da tristecita. Bueno, es un tema que se ha tocado, que nos cuesta trabajo entender, que ha desplegado cantidad de historias, hasta hablar del Evangelio según Judas, ¿no? Y de cómo hay dentro de los mismos textos sagrados bíblicos, los reconocidos por el Vaticano, pasajes donde Jesús se refiere a Judas como su amigo, ¿no? Lo dice textualmente. Tú no estás diciendo nada que sea mentira. Bíblicamente, desde el texto bíblico católico, está ahí. Jesús se refiere en 2 ocasiones a Judas como amigo. Los evangelistas se refieren a él como el traidor, ¿no? Cuando hay que hacer la aclaración entre cuál de los dos Judas, pero Jesús lo llama amigo. Y es algo bien difícil y bien complicado, y bueno, muchas veces, a veces, me ha tocado escuchar esa frase que me impresionó mucho, pero los verdaderos amigos son los que te traicionan. Alguien me dijo eso alguna vez. Órale. Y luego viene ese proceso de perdón. Yo tengo algo que confesar en este momento. Yo en algún punto de mi vida me llegué a equivocar con alguien que es uno de mis grandes amigos. No solo es mi amigo, es mi compadre. Afortunadamente no tuvo grandes repercusiones, pero sí estaba yo dando pie a algo que lo iba a afectar, ¿no? Y lo hablamos y me dijo, oye, es que yo no sé qué estabas pensando cuando hiciste esto, pero... Y de verdad que yo tampoco me lo explico qué estaba yo pensando, pero afortunadamente no pasó a mayores y tenemos una gran relación. Personalmente he tenido también situaciones así donde personas que yo he considerado muy amigos, muy cercanos, que han colaborado conmigo, que han trabajado conmigo, de repente me dan la vuelta y años después seguimos siendo cuates. Tenemos esa bonita habilidad pues de perdonar. Es difícil, no siempre. Hay gente también que ha pasado por la vida y con los que hemos coincidido que, como la canción No te voy a perdonar, ¿no? Pero esa es otra historia que no vamos a tocar el día de hoy. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque el tiempo en satélite es carísimo. No, hombre, excelente. Hay tanto de qué hablar. Pero estas historias sobre las vidas pasadas, sobre los temas kármicos y dármicos, de verdad que son súper interesantes y nos ayudan a entender un poquito el hacia dónde. Lo siguiente que les quiero preguntar, ustedes que se dedican a esto y que dan estas consultas, ¿no? Y me queda claro que esto lo vamos a abrir, todo este conocimiento lo vamos a abrir con un fin, que es el fin de sanar. Si no, ni lo toques, porque empiezas a destapar cosas que no te tocaba vivir en ese momento. Pero ahora, ya estamos en ese proceso, yo soy su paciente, estoy con ustedes, hemos ido viviendo cosas juntos, pero cuando yo digo, oye, yo quiero saber cómo está esto de las vidas pasadas en mi caso.
¿Se necesita un número de sesiones para llegar a ese punto o es más bien que me tiene que estar pasando algo para que hurguemos en ese archivo? O sea, me queda claro que no es a capricho, pero ¿y si yo trajera esa inquietud? Podríamos consultar con diferentes mancias, ¿no? Que esto sería tarot, podría ser runas vikingas y podríamos utilizar los registros akáshicos a ver si nos permiten el acceso a una vida que ya esté activa, una vida pasada que ya esté activa y que hoy te esté queriendo mandar esa información para que hoy la puedas utilizar en tu vida. Entonces, si el tarot, las runas o el péndulo nos dice que sí podemos acceder a esa vida y que sí tiene un beneficio para ti, podemos abrir tus registros o podemos hacer una canalización de tu ser para ver qué es lo que está pasando de esa vida y qué es lo más importante que requieres o qué requieres sanar de esa vida para reestructurarlo en tu ser. Y no solamente qué requieres sanar de esa vida, porque si no, hay muchas veces que conectamos con vidas pasadas y también traemos conocimiento y habilidades de esa otra vida para poderla emplear en esta vida. Y son conocimientos, palabras, frases, formas que nosotros podemos desarrollarlo, ¿no? En el espiritismo le dicen a mucha gente que son los espíritus con los que nos acompañan y podemos utilizar sus habilidades de ellos. Igual con los registros akáshicos que mi alma vivió en vidas pasadas, puedo utilizar esa información para hoy emplearla. Por eso a mí algo súper importante que te iba a comentar hace rato, yo no creo que sea coincidencia que tú estés abriendo un canal o tengas un canal abierto de lo paranormal, donde se hable mucha información de muchas personas que son terapeutas, son videntes, cuentan historias de entidades, demonios, etcétera. Yo no le veo casualidad, yo le diría diosidencia, ¿o tú cómo le dirías? No sé, cabrón. La neta no quiero tocar el... No comments, please. Un plan ya pactado a nivel al... Lo estábamos hablando hace rato. Mira, no sé. Yo tengo muchas ideas que llegaron de repente. He tenido muchos grandes maestros y no necesariamente en lo académico, aunque muchos del tema académico se convirtieron en maestros que me dejaron alguna frase, alguna experiencia, alguna vivencia, unos muy positivos, otros muy negativos. Tengo que confesarles que estaba trabajando, lo pausé, pero en una especie de libro y me dejé llevar y en alguna parte lo terminé. No sé si lo vaya a sacar, son historias muy breves, es un compendio de historias muy bonito. Pero hay una parte en los agradecimientos donde algo me impulsó a escribir, a poner sobre el papel esa gratitud por los maestros que me enseñaron con luz, pero también por los maestros que me enseñaron en las sombras. No sé de verdad, y lo confieso aquí públicamente, sí me da, no sé si llamarlo miedo, pero sí, es una cosa extraña aquí, como diciendo yo no tengo que seguir avanzando en algunas cosas porque siento que me voy a topar con algo que me va a decir, vaya, hasta que llegaste, te estaba esperando, ¿no? Era tu destino. Y está cabrón, o sea, yo quiero un destino suave, tranquilo, o sea, Pero, ¿no? ¿qué tal si eso es el destino suave y tranquilo? ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que para llegar ahí primero tienes que vivir lo no suave y lo no tranquilo? Los premios, las mejores cosas de nuestra vida se pusieron del otro lado de nuestros miedos más grandes. Esa es una frase que me encanta. Y probablemente tengamos que surcar por eso. Cuesta mucho trabajo cuando estás viviendo lo duro del momento y no te explicas por qué estás ahí. Pero hay algo que te empuja y que te dice, sigue. No sé si vaya yo a juntar, no sé cómo llamarle, no fortaleza, no valor, sino algo, hay una palabra que no la tengo en ese momento, pero para atravesar por eso, para un día hablar y decir, ok, vamos a ver qué hay aquí, ¿no? No está fácil, no está sencillo. Qué interesante. Esa aceptación, pero sí. Ese tema me encanta, es uno de mis cosas favoritas porque además creo que, y lo hemos tocado en nuestros podcasts, creo que nadie abarca o aborda el proceso. Todo el mundo siempre como mira si se puede y esto es lo que logras y como, qué bonito, ¿no? La conclusión, como ya la recompensa, ya el éxito, el haberlo logrado.
Pero ¿y cómo llegaste ahí? Es lo que muy pocos cuentan. O decimos nada más, sí está difícil y todo, pero es escarbarle en toda, como dices, no nada más en la luz, porque no somos nada más lucecita y qué bonito. O sea, tenemos un montón de sombra, ¿no? Y escarbarle para llegar a encontrar el diamante en bruto que está hasta el fondo de toda esa caca. Ese es el proceso duro que no todos están dispuestos a hacer. No es porque no todos puedan, sino no todos están dispuestos a hacerlo y quieren todo fácil y todo bonito y no, hay veces que tienes que enfrentar a tu sombra, tus demonios, tu oscuridad, todo lo que no te gusta de ti mismo, todo lo que te cae mal de ti mismo, todo lo que se siente juzgado de ti mismo. Tienes que enfrentarlo, observarlo y amarlo, aprender a amarlo, abrazarlo e integrarlo como una parte de ti desde el amor y ya no desde el ego ni desde el rechazo. Esa es la clave, desde el amor. Oye, para ir cerrando, no es que esté huyendo, aclaro. Dale miedo. No es que esté huyendo, pero hay cosas que quiero preguntar. Y tiene que ver con esto. Tú me estás viendo con ojos de que tú sabes algo, pero no me lo quieres decir la neta, ¿eh? Ya tiene rato, porque desde la vez pasada que grabamos, oye, Kiki, no, creo que no lo contamos en aquella ocasión, pero lo tengo muy claro, ¿eh? La última vez que grabamos fue a distancia y resulta que fuera de cuadro empezamos a platicar sobre el tema de que el estudio de ustedes se empezó a llenar de moscas, si no mal recuerdo. Había algunos bichillos por ahí que aparecen incluso en las tomas. Y me empezaste a preguntar algunas cosas que yo, la verdad, no es que las haya evadido, pero no quise ahondar simple y llanamente. Claro. Pero yo veía algo en tu cara como lo vi ahorita. Y tiene que ver con la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo por... Es una palabra fea, pero la voy a usar, así para que se entienda. Como por chisme, ¿ustedes pueden hurgar en las vidas pasadas de las demás personas? O sea, es como yo vengo y te saludo, ¿no? Ya sabes, como en las películas, ¿qué tal, curva? Y, pinche Kike, ¿qué hiciste? O no sé, o sea, eso se puede hacer porque tú sabes cosas. Sí, es horrible. Sí se puede. Sí, sí, y no es, a veces no es que quieras, es, lo ves, lo notas, lo sientes. Y no solamente con las personas, ¿no? Con los objetos antiguos es como si llegara una película dentro de ti y pudieras con esta divagación que uno tiene como neurodivergente, porque las personas que tienen TDA, las personas que tienen alguna neurodivergencia tienen habilidades psíquicas. Y tú también tienes una neurodivergencia. Entonces, cuando la empezamos a utilizar para que esa habilidad surja, podemos empezar a percibir cómo es la persona, cómo son las situaciones y cómo es, dónde vivió y dónde estuvo ese objeto. Entonces, puedes como fragmentar tu mente a un plano físico y en un plano mental y un plano espiritual y puedes empezar a ver y captar toda la información que requieres. Entonces, claramente sí se puede ver. Ya valió esto, cabrón. Pregunta para los dos. Voy contigo primero. ¿Te pasa a ti también? Sí. Bueno, ¿qué es así algo que te ha llamado mucho la atención, que hayas visto como oscuro en una persona si te ha sucedido? Que digas, híjole, esto. Pues es que tú elige porque me ha tocado ver cuando ya se va a morir la gente. Me ha tocado ver Pero a ver, o sea, fecha o cómo. no así de que, sí, que tal, buenas tardes, todo mucho gusto y de repente es como, o sea, este güey en esta semana se va, ¿sabes? Así, tal cual. Ok. No es así como exactamente, pudiera si tuviera como propósito fuera mi terapia, como vamos a lo mejor a investigar, aunque nunca tiene mucho sentido investigar tu muerte porque creo que no es algo de lo que se debe investigar. Pero sí, o sea, con cosas más específicas sí se puede como ir más a detalle. Pero me ha pasado que de ver cuando gente ya se va a morir, cuando se le va a morir algún pariente, cuando va a sufrir algún accidente, me ha tocado sentir cuando alguien es a lo mejor que oculta algo y que de repente me llega que pues es violador, es mentiroso, es psicópata, o sea, sí ha habido muchas cosas turbias, la verdad, y que no buscas, porque es justo eso, como que ni siquiera lo pides y de repente nada más es como, chinga, ¿dónde me llegó esto? Porque en lo personal a mí, como en mí funciona se le llama intuición súbita, que es como que de repente ya sabes algo que no sabías así como de la nada, como cuando se te ocurre una idea, pero aquí llega en forma como de recuerdo, como que, esa información ya la sabía por alguna razón, ¿sabes? Y de repente es como se me presenta el escenario, lo veo y digo, "¿Y yo qué chingados me tengo que enterar?" Pero y es como también luego pues le pregunto a los guías, ¿qué hago con esto? Porque, o sea, es para decir,
¿Es para nomás para mí? ¿Se chispoteó? ¿O qué pasa, no? ¿Es mi mente? ¿O qué? ¿Y cuál es la respuesta? A veces sí es como, oye, como ahorita te dijo, no es casualidad, ¿no? Que tu podcast es esto. Es como, oye, te puedo decir algo, mira, me llegó un mensaje, oye, te sugiero una sesión, una terapia. Hay veces que me dicen, no, pues es para ti nomás. Y bueno, pues yo veo que puedo aprender de ello porque pues no le Ok. ve sentido. Para conocimiento. Ujú, propio. Ya ves que sí llega a pasar también porque no es como que sea 100% siempre como verdad, porque también juega el factor humano. Es como, no, pues eso fue tu imaginación, no pasa nada. No es como, chido, pum, lo borro. ¿Y en tu caso? En mi caso lo puedo explicar, que me encanta ir indagando como en esta parte de las percepciones. Es como si estuviéramos nosotros captando 4 o 5 frecuencias, ¿no? Y en estas 4 o 5 frecuencias existen los cuerpos sutiles de la persona, ¿no? Entre uno de ellos es el cuerpo mental, otro es el cuerpo astral o emocional y es el cuerpo etérico. Entonces, en todos esos cuerpos se mantienen ciertas informaciones de las personas. Y entonces, en esa antenita, en esa red, que mucha gente a esas antenas amplias se les llama mediums, puedes detectar la información que esa otra persona tiene ahí pendiente, que no lo ha comunicado, que no lo ha hablado, que es necesario darle a conocer a esa persona en ese momento, o simplemente tú porque estás conectado con estas frecuencias, puede ser que la hayas visto, pero no es necesario que se lo digas a la persona. ¿Y qué has visto? ¿Qué es lo peor que he visto? Pues mira, te voy a explicar. Yo desde pequeño nací con estas habilidades de ver y percibir y era algo horrible. O sea, no era, ay, qué lindo ver seres que se arrastran, que me muerdan, que me rasguñen, que me moreten, ¿no? O que sienta cómo me traspasan el cuerpo y que mi familia no creyera en eso. O sea, entre que sí y entre que no, o sea, como que me daban el avión de las cosas o las situaciones que me sucedían. Yo como tal me empeño en querer ser normal cuando la normalidad era que yo podía percibir las cosas que las demás personas no podían percibir y creo que es algo normal que mucha gente se ha quitado en su vida. Y bueno, yo estudié negocios internacionales, o sea, yo iba como mi vida normal, entonces todo me cambió por completo. ¿Qué es lo peor que he visto? Pues los seres, los demonios, los desencarnados, los accidentes, las personas que han, de cierta manera, estado como en un complot de asesinar a alguien y no poder decir absolutamente nada. Eso está cabrón. Ujú. Dijeras tú, perdón por la De expresión. desvivir, perdón. No, aquí no le tenemos miedo al éxito. Además, es como no pasa nada. Creo que empecé a comprender qué son los demonios, Sí. empecé a comprender qué es la oscuridad de las personas y entonces cuando veo, ¿por qué no despiertas esa oscuridad? Que es todo tu potencial bien canalizado, es lo que digo, creo que la gente tiene miedo a su verdadero potencial y a su grandeza espiritual y por eso les suceden ciertas cosas en su vida. Pero cuando lo aceptan, O sea, por pendejo, ya en pocas palabras. Últimas 2 preguntas. Échale. Entonces, ¿sí les gusta echar chisme de repente? Sí. ¿Y a ti? sí, todo eso, creo que solito se da. Chisme espiritual. A veces ni siquiera, es que la gente no cree, pero a veces lo que piensa, como tienes esa antenita, Ajá. de repente puedes ver lo que están ocultando y lo que están diciendo en broma, pero se muestra la realidad y es como de, no quiero. Sí, así chisme sano, sí, como de, ya te caché, es como, ya te diste cuenta y bueno. Cosas leves, ¿no? Ajá, sí, pero como que, estar investigando a ver qué me dice esta persona. Nah. Y por otro lado, y ya para despedirnos. Bueno, casi para despedirnos. ¿Te han puesto a prueba? ¿De qué aspecto? O sea, En sí, el pero sentido de que va a venir alguna cantidad de personas que digan, esto no es cierto. Son unos ya. inventados, charlatanes, perdón, están locos, se lo están inventando. Y de repente viene alguien y te dice, a ver cuántos dedos tengo o algo así. O sea, ¿te ha pasado? Sí, bastantes veces, pero yo en lo personal creo que, y soy, ¿no? De esta creencia y de esta forma de actuar, no le tengo que demostrar nada a nadie. Para empezar, otra, no soy tu payaso de circo como para, a ver si es cierto. Si quieres creer, qué bueno, y si crees que te sirve, qué bueno. Si no, mira, ahí está la puerta bien choncha y sí, vendo humo y soy charlatán y lo que tú quieras, no me importa, ve con quien a lo mejor tú creas. Creo que en un principio sí me afectaba porque decía, pues es que
O sea, es el don, es el estudio, el tiempo de haberme capacitado. Yo sí creo en esto, ¿no? Como, pero ya después te vas dando cuenta que no tienes por qué perder tu paz por la gente que viene a ponerte a prueba y simplemente no le tengo que demostrar nada a nadie. Yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo, sé que no es la verdad absoluta, es mi verdad nada más personal y sé que a muchísimas personas les va a servir y quien se tenga que acercar conmigo lo va a hacer, quien se tenga que alejar, no tengo por qué estar esperando nada de nadie ni querer retener a nadie, ¿no? Ni ¿Te ha to- convencer a nadie. Sí, claro. ¿Te ha tocado alguien que te diga, no, la verdad yo no te creía, pero me dijiste esto y Sí, también. Sí, eso sí, y es como que de las cosas también muy gratificantes, ¿no? Porque después de haber pensado que a lo mejor no te había servido nada, o que te fuiste muy indiferente o no creías y todo, y de repente decir, oye, gracias, esto me cambió la vida, me sirvió, me ayudó, saber que pudiste impactar de una forma muy positiva en una persona es algo muy satisfactorio, la verdad. Ujú. te han puesto a prueba. Claro, muchas veces. Y yo me pongo a prueba. Creo que soy la persona que más a prueba me pongo porque hay algo que quiero decir y que es muy real. Aún así tengas percepciones, videncia, eh, entre otro índole, puedes siempre caer en el error. Entonces, yo me pongo a prueba constantemente en retarme en mi mente, en llevar todas las cosas siempre a la claridad y a la verdad más absoluta que se requiere en ese momento. Entonces, sí me han llegado a retar, sí han llegado a pasar sucesos, por eso yo digo, quien quiera creer, que crea. Creo que ya me aguanté muchas heridas desde pequeño hasta la actualidad, entonces ya conmigo mismo basta y si los demás no quieren creer, pues que no vengan y punto. O sea, cada quien lo que Sí. quiere en su vida. Hay una frase que me encanta del Maestro Jesús, que igual está ahí en la Biblia, y es, quien tenga ojos y quien tenga oídos, ¿no? Claro. Entonces no le tienes que querer convencer nada a nadie, ni competir con nadie. También acuérdense, para todo sale el sol. No hay que estar compitiendo con nadie, te va a bajar la chamba nada más porque lo hace lo mismo que tú. Y casualmente mucha gente que siempre ha puesto como, no a prueba, pero que ha dicho, es que son malos, es que hacen esto, son gente que se le ha ayudado y le ha ido bien en ese momento de su vida. Y hoy piensan que les estamos haciendo algo negativo porque les vaya mal o simplemente dicen que somos charlatanes. Entonces, la verdad es que ni gastamos una vela en ellos porque no nos interesa. Eso de, o sea, Aguantela. ni una vela podemos gastar. Sí, no. Yo prefiero que digan que somos charlatanes a que piensen que lo estamos trabajando porque después, como toman retribución y estar en ese duelo energético, qué hueva me da. Es espantoso, espantoso, te drenan. Damas y caballeros, Kuruba y Yeshua y Kuruba, podcast divergente. Las redes sociales en la descripción del video. Agradecerles esta hermosa coincidencia, segunda ya, y segunda de muchas, mientras Dios y la vida y el gran arquitecto del universo nos sigan poniendo en esta mesa aquí, nos vamos a seguir encontrando. Que más que un encuentro fue un acuerdo previo, estoy seguro que sí, y les agradezco haber coincidido en esta vida también. ¿Algo que con lo que te quieras despedir? Primero que nada, pues agradecer aquí a los de Ruta por prestarnos el espacio para poder coincidir y cumplir nuestro acuerdo de almas, que ya estaba pactado. Y Quique, la verdad me ha encantado poder participar una vez más contigo. Esperemos que siga siendo así. Y chicos, Dios bendice, no estás solo y siempre si quieres empezar tu despertar, apóyate de alguien que ya sepa y que lo lleve a la práctica. Sería lo último que diría. Yo les diría, cuestionen todo, crean lo que quieran creer y hay algo y una frase que me encanta demasiado. Todo lo que nace en la imaginación no puede crearse por sí solo, entonces en alguna parte del universo existe, que es real, lo que quieras que sea real. Excelente. Para que no se queden con las ganas, ¿algún mensaje para mí o todo bien? Porque luego acá mis coral. No, creo que eso va a ser más en privado, ya cuando quieras comentárselos Está fuerte en la parte de tu podcast y a tu comunidad. Creo que eso sería de ti para ellos y creo que saben que eres muy real y creo que por eso nos juntamos, ¿no? Porque nuestro podcast es muy Gracias. real, tu podcast es real y simplemente damos lo que somos y sin apariencias. Muchas gracias a ambos de nueva cuenta. Gracias Alexis Ernesto, todo el equipo aquí en estudio. Ruta Paranormal 666. La verdad es que afortunadamente no hemos perdido esa capacidad de asombro. No hemos perdido esa necesidad de saber.
no hemos perdido esa habilidad para seguirnos cuestionando y preguntando. Es lo que nos va a mantener vivos, es lo que nos va a mantener despiertos y es lo que nos va a ayudar a surcar los difíciles caminos de lo sobrenatural. En muchas ocasiones, así es como vamos a encontrar nuestra verdadera fuerza. Y mientras eso sucede, lo único que yo te pido es que no mires por la ventana.